Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en esta mañana de jueves 2 de agosto de 2018. Gracias por sintonizarnos. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por sintonizarnos desde muy temprano, que estamos desde luego con Telenoticias 21 a través de cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21. Y por supuesto ahora que arrancamos ya nuestro programa Diálogo con Ernesto López. Así es que desde ya bienvenidos, continúe usted ya disfrutando lo que son estas fiestas o este corto periodo vacacional. Así es que esta mañana acá en nuestros estudios, a propósito, me acompaña el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, con quien hablaremos sobre la situación actual de seguridad en el país y de cara a este corto periodo vacacional. Ministro, gracias por acompañarnos, bienvenido. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias por su atención allá en sus hogares. Bueno, recientemente, ministro, se reconoció que El Salvador ha disminuido la migración ilegal hacia los Estados Unidos y se le atribuye precisamente este logro a lo efectivo que ha sido el plan El Salvador Seguro. Por cierto, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, con el apoyo de USAID, lanzó varios aspectos de reconocimiento o concursos de reconocimiento a las experiencias exitosas que se han tenido con algunas comunidades que han estado identificadas precisamente con el auge delincuencial, es decir, que cómo han trabajado sus políticas municipales. Vamos a aprovechar a hablar de ese tema, así como también vamos a ampliarnos un poco con en qué consiste estas reformas a la ley penitenciaria que recién presentaron ustedes a la Asamblea Legislativa. Hasta donde conocemos, la iniciativa busca incorporar de forma permanente parte de las restricciones en las cárceles y que caducan por acuerdo de ley en octubre próximo, ¿verdad? En octubre próximo están por concluir. Así es que en esta primera parte estos serán los temas que vamos a tener. Queremos invitarles a ustedes a que participen, @diálogo 21, @Neto López Radio, son las dos cuentas que están disponibles para que usted también nos acompañe y pueda participar de nuestro programa. Quizás vamos a comenzar hablando de este paquete de propuestas de reformas a la ley penitenciaria. ¿En qué consiste esto, ministro? Bueno, recientemente presentamos a la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma a la ley penitenciaria que tiene por objeto incorporar a la misma aquellos aspectos, aquellas normas más básicas, más elementales de las medidas extraordinarias para que puedan pasar ya de medidas extraordinarias a medidas ordinarias, es decir, de ser disposiciones de carácter temporal a ser de carácter permanente. Y las cuales pues básicamente las construimos, las desarrollamos tomando en cuenta varios aspectos. Primero, el análisis de la situación penitenciaria en nuestro país, también toda la serie de informes, de estudios que organismos nacionales e internacionales han realizado en torno al tema de medidas extraordinarias. Y por supuesto también hicimos un análisis comparativo de legislaciones penitenciarias de otros países que experimentan una situación similar a la de El Salvador. La ley penitenciaria salvadoreña pues ha requerido de muchos ajustes, de muchos cambios, y prueba de ello fue que en abril del 2016 fue necesario incorporar o implementar medidas extraordinarias para poder tener más control y seguridad. ¿Y se ha logrado ese objetivo desde el punto de vista de controlar, por ejemplo, las extorsiones, las llamadas para cometer homicidios, las restricciones mismas para evitar que adentro se tenga todo? ¿Qué tanto se ha logrado esto? Porque hay quienes piensan que siempre se sigue teniendo esa incidencia precisamente desde las cárceles, ministro. Bueno, en el 1 de abril del 2016 iniciamos la implementación de medidas extraordinarias en el sistema penitenciario, pero de los 23 centros que lo componen, únicamente en 7 se establecieron, que luego con
el cierre del centro penitenciario de Cojutepeque, se redujeron a 6, que son los que en la actualidad están bajo medidas extraordinarias. Es decir, estas medidas están implementándose en únicamente 6 de 23 centros con que cuenta el sistema. Y pues está abarcando una población de aproximadamente 15,000 personas privadas de libertad que pertenecen a organizaciones de crimen organizado, de maras o pandillas. A partir de esa fecha, la reducción de la incidencia, sobre todo del homicidio, de las extorsiones y de otros delitos que eran muy fuertemente afectados por la situación dentro de los penales, ha sido uno de los logros más importantes. Por supuesto que no todo es atribuible a esta situación, sino que, como seguramente más adelante podremos referir, el Plan El Salvador Seguro, el 2016, fue el primer año de implementación, pero que en abril de ese año, el haber implementado medidas extraordinarias en el sistema penitenciario, sin duda, también tuvo resultados muy efectivos, muy positivos. Uno de los cuales, pues, básicamente ha sido el haber bloqueado las comunicaciones que desde el interior de los centros penitenciarios han ejercido durante muchos años los privados de libertad, sobre todo aquellos que tienen una posición de cabezas, encabezan las estructuras criminales y que por muchos años ellos tuvieron una comunicación hacia el exterior, pues básicamente sin ninguna restricción, con la cual pudieron mantenerse, a pesar de estar en prisión, coordinando, dirigiendo y en algunos casos incluso participando directamente de hechos delictivos. Ese ha sido el avance más importante, el logro más fuerte de las medidas extraordinarias, el haber bloqueado, cerrado esa comunicación fluida que ellos han mantenido, y esto pues se refleja también en general porque contribuyó, junto con otro tipo de medidas, con otras acciones y planes, a la reducción a partir de ese año, de forma progresiva, de la incidencia delincuencial, sobre todo el delito de homicidio y otros delitos como las extorsiones. Ese ha sido el principal logro, el cual pues ha mantenido sin comunicación a la criminalidad, al menos no con la comunicación de forma fluida e irrestricta como antes lo tuvieron, lo cual ha causado un grave daño, un perjuicio muy fuerte a estos grupos. ¿Por qué? Porque recordemos que también a partir del 2016 y sobre todo en los 2 años siguientes, este año ha sido muy importante al respecto, se han desarrollado toda una serie de casos de investigación en los cuales ha quedado al descubierto toda una serie de redes de lavado de dinero, toda una serie de redes de negocios aparentemente lícitos de todo tipo, con los cuales estos sujetos fueron acumulando fuertes cantidades de capital. Entonces, el haberlos privado de coordinar y de disponer de esos recursos ha constituido el golpe más fuerte que hayamos podido dar en los últimos años a la criminalidad. Por esa razón, tenemos que estar claros que la criminalidad está haciendo fuertes presiones con el propósito que estas medidas finalicen, que hoy que fueron recientemente ampliadas, pero que finalizan su vigencia en octubre de este año, pues que hasta ahí lleguen, queriendo hacer ver como que han sido fuertemente victimizados por el Estado, que el Estado les ha violentado sus derechos fundamentales y que ya a la fecha, pues debimos haber superado la etapa de medidas extraordinarias e implementado ya políticas más integrales, que aborden el tema de la violencia de una forma más integral. En ese tema y en ese punto en particular me gustaría detenerme, porque ¿qué alcances tiene esa, llamémosle, reclamo o demanda que están haciendo estos sectores que usted plantea con relación a la dureza o a lo que busca el gobierno contener con las medidas extraordinarias? ¿Qué alcances tiene esto y qué ajustes se habrán hecho
a partir del informe que hiciera la relatora especial de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de Naciones Unidas, que por cierto estuvo en el país, y que en repetidas ocasiones ella recomendó al gobierno el cese de estas medidas, la señora Agnes Calamar. ¿Qué ajustes y cómo de alguna manera, si esto tuvo eco o no tuvo eco, precisamente bajo esa lógica de, al final, como decía alguien, y lo voy a decir, aquí en el país somos nosotros los que estamos aguantando el problema y somos nosotros los que tenemos que ver cómo resolvemos este problema? Bueno, tenemos que ser claros al respecto. En el área de seguridad y justicia, pues nos dedicamos también a esa labor, a buscar información, a analizar información, y pues ya en el 2016, sobre todo a finales de ese año, conocíamos nosotros de toda una serie de planes, de gestiones, de determinados portavoces o personas delegadas al efecto por el crimen organizado para dedicarse precisamente a eso, a exponer una situación en la cual se les viera a ellos como víctimas y no como victimarios, se les viera como víctimas de la acción represiva del Estado y no como el principal fuente de problemas y de violencia que nuestro país ha experimentado en los últimos años. Y ahí dio inicio toda una serie de casos expuestos a nivel nacional e internacional, tergiversando muchos de los problemas y situaciones que el sistema penitenciario ha vivido, como por ejemplo la infección de tuberculosis, y se quiso hacer ver como que la misma hubiese sido a consecuencia de las medidas extraordinarias, cuando la infección de tuberculosis fue anterior al inicio de medidas extraordinarias y pues resultado de todo un problema histórico de hacinamiento que el sistema ha vivido. Es decir, esas son las situaciones que han causado este problema. Y este problema recientemente conocido, que tiene que ver con el tema de la hidratación, el tema de la comida, ¿cómo se está resolviendo? Pregunto, ¿no es una consecuencia también de ese tipo de restricciones que plantean la medida? No, no es consecuencia de ello. ¿Usted lo desmiente categóricamente? Claro, por supuesto, y lo hemos demostrado con estudios que hemos desarrollado en conjunto con diferentes organismos, entre ellos el Ministerio de Salud y otros de organismos internacionales, en la cual ya en el año 2014 y antes, por lo menos a partir de ese año se hacen los estudios respectivos, había ya un incremento de los casos de tuberculosis identificados en el sistema, producto del hacinamiento. Es decir, el hacinamiento ha sido el principal factor de riesgo para los problemas de salud en el sistema. Cabe señalar que a la fecha hay problemas que ya fueron superados. Por ejemplo, el de desnutrición, con una mejora sustancial de la alimentación de las personas privadas de libertad, una dieta con más proteínas, con más calorías, que es la que actualmente se les está suministrando. El problema de desnutrición ha sido ya superado y el problema de tuberculosis se ha ido superando de forma progresiva. Ya los casos identificados van a la reducción, producto pues de varias acciones, entre ellas haber dispuesto de un centro penitenciario completo, la ex penitenciaría occidental en Santa Ana, como un centro especializado en salud para la población privada de libertad, y también que en cada centro penitenciario se hayan reacondicionado y reforzado las clínicas respectivas para una atención especializada a los casos de tuberculosis, y que también se desarrollaron esfuerzos de cooperación con los cuales se adquirieron unas unidades móviles que tienen un sistema conocido como GeneXpert, el cual permite hacer los diagnósticos en cuestión de pocas horas. Es decir, las muestras obtenidas de los casos sospechosos, antes de ello pues duraban varios días el poder tener un diagnóstico. Hoy, en cuestión de horas, ya tenemos el diagnóstico y pues si se identifica un caso de tuberculosis, inmediatamente ahí inicia el tratamiento del mismo. Es Entonces, decir, esto viene desde antes de las... Viene desde antes, incluso, aparte de eso, de que los problemas en salud son del sistema como tal, es decir, no de los centros que están bajo medidas.
los centros bajo medidas, por las características que ya dijimos, que tienen actualmente una sobrepoblación superior a la promedio del todo el sistema. Sin embargo, los problemas en salud, como ya dijimos, no son parte exclusivos, de lo cotidiano con lo cual se enfrenta el país. No son exclusivos de esos centros, pero son sí de se todos. reconoce, ministro, interesante ese punto, pero sí se reconoce de que en el país tenemos poca capacidad, obviamente, para poder albergar a tanto reo, ¿no? Hay una situación desde luego, de sobrepoblación. De acuerdo a los datos que yo o todos recogemos, son alrededor de 33, casi 34,000 internos bajo una capacidad de 10,000 reos, los que tiene la situación carcelaria. Han habido apuestas importantes para poder, de alguna manera, soportar o ampliar la infraestructura carcelaria, ¿no? Bueno, cuando esta situación inició, el 2016, la sobrepoblación era de casi el 400%. Sin embargo, a partir de entonces se han hecho grandes esfuerzos y una gran inversión por parte del Estado que al finalizar el presente gobierno habrá significado 58 millones de dólares de inversión en el sistema penitenciario y la habilitación de toda una serie de establecimientos modernos, seguros, pero también humanos. Hemos reducido ya a la fecha, desde esos porcentajes, a la mitad la sobrepoblación, y con 2 proyectos más que todavía este año estarán listos y habilitados, al final del 2018 habríamos reducido esta sobrepoblación al 150% aproximadamente. Es decir, todavía sobrepoblación, pero ya pues muy mejorada, muy reducida respecto a los porcentajes con los que iniciamos. Este es el principal problema en el sistema penitenciario, lo cual lo reconocen tanto el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como la Relatora Especial, que hicieron sendas visitas en nuestro país y en las cuales pues ambos en ningún momento concluyen o exigen que se quiten las medidas, en ningún momento. La conclusión a la que llegan ambos es que algunas, así se refiere el informe de la Relatora Especial, algunas de las medidas, bajo su particular punto de vista, no tienen como propósito el control y seguridad en el sistema, sino que ella los analizó como una especie como de castigo adicional que se les estaba dando a estas personas. Sin embargo, también hemos sido nosotros categóricos en el sentido de no compartir, porque nosotros conocemos cómo se desarrolla esa dinámica del crimen organizado, de los grupos criminales dentro del sistema penitenciario y las diferentes formas bajo las cuales ellos han buscado, han pretendido, aún estando en la cárcel, seguir disponiendo, ordenando y girando instrucciones hacia el exterior. Sabemos todos esos mecanismos que han sido empleados y cómo a través de la violencia y la intimidación ellos en el pasado han buscado lograr este objetivo, el cual pues le hemos cortado, se los hemos impedido y eso ha dado origen pues a toda una serie de gestiones de parte de ellos o sus representantes o sus apoyos de exponer estos casos a nivel nacional e internacional como una forma, aparte de las otras que ellos emplean, de buscar amenazar y pretender que el Estado, pues, digamos, flexibilice o retroceda en la aplicación de estas medidas que han sido de una contribución muy fuerte para la mejora de la seguridad del país, las cuales deben de continuar, no por completo, sino que aquellas que bajo nuestro punto de vista han sido más importantes para haber mantenido el control de seguridad. Bueno, la primera es el corte, la prohibición del tráfico de telecomunicaciones en los centros penitenciarios, claro, y habrá otras que hay que restablecerlas, porque como hemos dicho, para el diseño de esta propuesta hemos tomado muy en cuenta todos estos informes y compartimos el hecho que haya algunos derechos
que deben ser restablecidos. Por ejemplo, la visita familiar se va a restablecer, pero bajo condiciones que nos permitan seguir con el control y seguridad. Es un derecho que se le va a restablecer a los privados de libertad que están en estos 6 centros. ¿A partir de? Bueno, a partir de que se aprueben estas reformas. Esta reforma, que ya estas reformas a la ley penitenciaria. Ok, interesante. ¿Se van a mantener las que deben de mantenerse? ¿Verdad? Por ejemplo, los perímetros para eliminar la señal, ¿verdad?, de los teléfonos. Y en el caso de la visita íntima se va a flexibilizar, se va a permitir entonces la visita familiar. La visita familiar, perdón. La visita familiar. La íntima, bueno, es restringida. Lo que pasa es que la propuesta también establece una mayor ampliación del régimen en el sistema penitenciario, introduciendo un nuevo régimen que es el de máxima seguridad, que en nuestra legislación no existe. No existe. Es decir, al centro penitenciario de Zacatecoluca se le llama de máxima seguridad, pero realmente no existe en nuestra legislación un régimen de máxima seguridad. Y ese sí ya lo incluye la nueva La propuesta lo incluye en el sentido que aquellos países, muchos de ellos de primer mundo y que se caracterizan pues por un fuerte enfoque en los derechos humanos. A nivel global, los países que experimentan una situación de criminalidad similar a la de nuestro país tienen diferenciado ese régimen penitenciario desde mínima, mediana y máxima seguridad. Nuestra legislación no lo ha tenido y consideramos que aquellas personas privadas de libertad que representen la mayor amenaza, el mayor peligro, aquellos que hayan participado de los hechos más graves, deben de ser sometidos a un régimen más duro, más estricto. Por esa razón, esta propuesta incluye un régimen de máxima seguridad al cual, en una forma excepcional, van a ser sometidas solo aquellas personas que tengan este perfil. En esos centros, por supuesto que no va a estar permitida la visita íntima y tampoco la visita familiar. En esos centros. En el resto del sistema, por supuesto que hoy, todos los centros que no están bajo medidas, la visita íntima y la visita familiar se está desarrollando de forma normal y así seguirá. Y así seguirá. La gran pregunta, ministro, el panorama político en la Asamblea Legislativa ha cambiado en torno a la correlación de fuerzas, ¿no? Arena ha sido crítica de las medidas de seguridad. Con esta nueva correlación política, ¿es favorable para poder lograr que se amplíen o se hagan estas reformas? Voy a dejarlo planteado para que lo abordemos cuando regresemos. Ministro, acuerdan no anular tribunales y juzgados especializados, también parte de las noticias que tenemos esta mañana. Estados Unidos ya no dará asilo a víctimas de pandillas, cambio en reparto de comidas en penales por desnutrición severa. Bueno, ya hablamos de ese tema. Policías denuncian traslados en grupo élite Jaguares de PNC y el fiscal general reclama poca profesionalización de PNC ante casos de feminicidio. De alguna manera, ¿cuál es la opinión que usted tiene también con relación a las declaraciones emitidas por el ministro de la Defensa recientemente, en la que dijo que llamó a los políticos a saberse comportar en el entorno actual electoral a fin de no comprometer a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional Civil? ¿Cuál es la opinión que usted tiene también al respecto? Esto cuando volvamos. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. La Asociación Salvadoreña de Industriales invita al Coren 2018 del 22 al 24 de agosto en el Hotel Sheraton Presidente con los temas principales. El evento más importante de energía en la región. Coren 2018. Bueno, interesante, ahí está, para remarcar la invitación. Recuerde, el 5º Congreso Regional de Energía Coren 2018
se estará llevando a cabo del 22 al 24 de agosto en el Hotel Sheraton Presidente, el evento más importante en materia energética de la región, auspiciado por la Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI. Bueno, continuamos con el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, haciendo un análisis, bueno, en esta primera etapa de la entrevista, sobre en qué consisten las medidas extraordinarias y la reforma que se ha planteado, previo a que después de haber sido ampliada estas, a partir de octubre estarían prácticamente caducando. Hay un escenario político que ha cambiado en la Asamblea Legislativa. Arena ha sido crítico de que las medidas extraordinarias no han funcionado. Entendería que bajo esa lógica ahora va a ser mucho más difícil poderlos convencer para poder tener una ampliación, ministro. Bueno, nosotros confiamos en que se va a anteponer el interés general porque el Estado salvadoreño mantenga el control y seguridad en el sistema penitenciario, que ha costado mucho. Debemos de reconocer que anteriormente el Estado no ha tenido ese control. Y todos conocemos la situación que se ha dado dentro de los centros penitenciarios. Nosotros que hemos estado en la policía ya por 25 años y que hemos enfrentado esa situación de hacer requisas continuas, de sacar canastadas, diría, de teléfonos, chips y todo tipo de accesorios para celulares, y no solamente eso, sino de conocer por todas las investigaciones desarrolladas en los diferentes casos que siempre había de por medio una incidencia desde el sistema penitenciario, ya sea que desde ahí se ordenaba, desde ahí se coordinaba, desde ahí se giraban instrucciones para cometer todo tipo de ilícitos, y que muchas víctimas de extorsión referían que desde un centro penitenciario les amenazaban, les llamaban, y ya cuando la investigación se desarrollaba, efectivamente se identificaba que había comunicación. Eso lo hemos cortado y ha ido mejorando de forma progresiva. El sistema penitenciario se está transformando y está mejorando. Y aparte de que hemos ya recobrado con mucho sacrificio el control del sistema, el impulso a los programas de rehabilitación que nos van a llevar en el futuro ya a enfrentar otro reto que se viene, que es el de la reinserción. Estamos proporcionando ya herramientas, conocimientos, nuevas habilidades, pero también aptitudes diferentes a los privados de libertad para que se puedan reincorporar a la sociedad más adelante, una vez que cumplan su pena de prisión. Pero el objetivo es cortar ese círculo vicioso que por hoy se mantiene, y es que las personas que salen del sistema pues tienen fuertes probabilidades de regresar, puesto que no tienen capacidad, no tienen los conocimientos y tampoco nuestra sociedad no les da las oportunidades necesarias para que se reincorporen con su familia, con su comunidad, o que se reinserten laboralmente o en el sistema educativo. ¿Espera que Arena le dé los votos? Esperamos que ese interés general prevalezca y que contemos con el apoyo de todas las fuerzas políticas, ya que de todos depende que sigamos adelante o que retrocedamos, que cedamos ante las presiones de la criminalidad que hoy se muestra víctima de la acción represiva del Estado y que expone que con este proyecto que hemos presentado se le estarían violentando derechos fundamentales. Señores, la visita íntima no es un derecho fundamental, hombre. Hemos dicho que en la generalidad del sistema, la visita íntima, la visita familiar, se está desarrollando normalmente y así va a seguir. Hemos hablado de enfocarnos en aquella población privada de libertad que ha participado en los hechos más graves, que representa la mayor amenaza. De eso estamos hablando. Así que no me vengan a ellos a presentarse acá como que fueran víctimas de la acción represiva del Estado. Me queda claro en eso. Ministro, solo para cerrar este ciclo, porque quiero hablar de los otros temas que planteaba. La cifra de mujeres desaparecidas y posteriormente y lamentablemente asesinadas está aumentando.
¿Será un modo de operación que tiene el auge delincuencial para atentar contra este segmento de la población? Cuénteme un poco. Esta mañana, por cierto, se conoce de otra joven desaparecida en las cercanías del centro comercial Metrópolis. Es una información que consigna el periódico El Salvador Times, donde en esa zona donde vivía ella, pues ha desaparecido en el sector del centro comercial Metrópolis. Y estamos hablando de la parte norte, nororiente de San Salvador. Bueno, el problema de las personas desaparecidas en nuestro país es multicausal, como ya lo hemos expuesto anteriormente. Muchos de los casos expuestos, al final, pues están relacionados con otro tipo de problemáticas, muchas veces familiares o de otro tipo. Y sí, lamentablemente, algunos de los casos reportados sí se relacionan con un hecho delictivo en particular. Sin embargo, hay que mencionar lo siguiente. En El Salvador hemos llevado una lucha contra la violencia en general y particularmente contra la violencia de género, la violencia contra las mujeres, ya de muchos años. Es una lucha que sobre todo la sociedad civil, las mujeres organizadas han llevado y es un mérito de estas. El gobierno, las demás instituciones del Estado hemos acompañado y hemos mejorado mucho. Recordemos que contamos ya con una nueva generación de leyes, como la Ley de Igualdad y Equidad, y sobre todo, en materia de seguridad, la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia contra las mujeres, entre otras. Y que ha dado origen, por ejemplo, a que en la institucionalidad encargada de la seguridad y la justicia, se ha desarrollado ya un sistema de atención para enfrentar esta problemática. Tenemos ya dentro de la Policía Nacional Civil, dentro de otras instituciones del Estado, equipos, unidades especializadas, procedimientos y planes y programas que recientemente en el último año han ido siendo complementados también por todo un sistema para tratar estos casos en particular. Y los resultados han sido los siguientes. Okay. Solo quiero hacer un paréntesis ahí. El fiscal general dice y reclama poca profesionalización de la PNC ante el tema de feminicidios. ¿Qué respuesta le da usted? Bueno, a eso vamos. El comportamiento de las muertes violentas de mujeres ha tenido el siguiente comportamiento en los últimos años. El 2015 tuvimos 574 casos. El 2016 tuvimos 524. Hubo una leve reducción que fue del 8.7%. Pero el año 2017 ya tuvo una reducción más marcada, ya que se reportaron 469 casos. Eso representó una reducción del 10.5%. Ahora, en cuanto a la tasa ha tenido el siguiente comportamiento. La cantidad de mujeres por cada 100.000 mujeres que fallecieron de forma violenta fue el 2015 de 16.8. El año 2016 se redujo a 15.2 y el 2017 se redujo a 13.5. Todavía tasas altas, pero sin duda con una tendencia a reducir de forma progresiva. Este año, como todos sabemos, hemos tenido una situación difícil, sobre todo a partir del mes de abril, que se ha venido mejorando en los siguientes meses, al grado pues que si aproximadamente a esa altura del año, abril, mayo, teníamos un porcentaje de reducción de aproximadamente el 20% o más, a la fecha el comportamiento es el siguiente. El año pasado, hasta el 1 de agosto, teníamos 240 muertes violentas de mujeres y este año tenemos 242. Es decir, tenemos 2 muertes violentas de mujeres más. Ok, y eso el año pasado hace pensar, o es un modo de operación directo hasta este sector, porque el ejemplo que le ponía yo de la muerte de esta joven en el sector de Metrópolis, desaparece y ya se encuentra y luego asesinada, porque entiendo que ya la encontraron. ¿Cómo se llama? ¿La inteligencia policial ha detectado algo? No, es decir, esta forma de operar la hemos tenido y la hemos venido combatiendo porque los resultados que ya expuse reflejan que ha venido habiendo una mejora progresiva que este año, sí, durante los meses de abril y mayo sobre todo,
tuvimos un incremento. La violencia contra la mujer hoy es más visible, es decir, sus casos pues ya no son invisibilizados como ya antes. no es una violencia que está invisibilizada, y sobre todo que tuvimos casos muy que alarmaron mucho. Emblemáticos, y que tenían que ver con problemas de familia y al final la atrocidad allí a la mano, ¿no? Lo que quisiera decir es que este año tenemos 2 mujeres muertas más que el año 2017 de forma violenta. La brecha se ha ido cerrando, porque en aquellos meses teníamos incrementos del 20% o más. A la fecha el incremento es del 0.8%, es decir, tenemos que seguir trabajando todos juntos para hacer del 2018 algo un diferente. año también que, al igual que los 3 años anteriores, reduzcamos, porque ya traemos una tendencia positiva y no se puede romper este año. Hay que seguir luchando, haciendo cada uno nuestro máximo esfuerzo para que esa tendencia se mantenga. Es válida la crítica del fiscal Douglas Meléndez. Hacemos ver la falta de investigadores de la policía para trabajar en temas del feminicidio. Hay poca sensibilización y poca profesionalización de la PNC. ¿Es cierto esto? No lo comparto. Lo que sí puedo expresar, y todos aquellos que conocen el sistema de justicia y los problemas que el sistema de justicia tiene para abordar este y otras realidades, es que los problemas son de carácter estructural. Tenemos que hacer un esfuerzo muy fuerte de autocrítica y reconocer que en todas las instituciones del sector existen debilidades, desafíos, que los hemos venido mejorando. Los resultados nos indican que ha habido cierta mejora, pero que todavía hace falta mucho por hacer. Debo decir también que la Policía Nacional Civil es una de las instituciones del sector público que más ha avanzado en su especialización y en el desarrollo de sistemas especializados de prevención, de atención y de investigación. La Policía Nacional Civil fue la primera institución del sector público que inició el desarrollo de sus unidades especializadas conocidas como Unimujer, de las cuales tiene 31 ya en todo el territorio nacional, y que posteriormente también la policía estableció todo un sistema de unidades o equipos especializados de investigación que son los conocidos como EBIM. Además, la policía, de acuerdo a los estudios que hemos realizado, anualmente hay un estudio de todos los hechos de violencia contra la mujer, tal como la ley lo establece, que publicamos cada año. Y en el informe que hemos publicado el presente año, a inicios de este año, nos indica que la Policía Nacional Civil es la institución a la que más acuden las mujeres y en la que más confían las mujeres para exponer los diferentes casos que se presentan. La policía, debo decir, porque me consta, porque he pertenecido a la policía muchos años y hemos trabajado también junto con muchos compañeros de la institución en el desarrollo de su política de género, que llevó, bueno, a la policía a incrementar considerablemente la participación de mujeres dentro de la institución, tanto cuantitativa como cualitativamente, pero también a combatir en su interior toda la violencia y discriminación que la mujer sufría, puesto que las policías, cualquier policía del mundo, se caracteriza por eso. Son instituciones muy androcéntricas y la policía nuestra no es la excepción. Hemos venido luchando con eso y en esa medida también la policía ha desarrollado muchos programas hacia el exterior, es decir, del servicio que se les brinda, en este caso a las mujeres. Ministro, el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, dio unas declaraciones que muchos han calificado como un grave enfrentamiento institucional, al sostener que existe un candidato presidencial, obviamente Nayib Bukele, que ha generado mucha polémica y que por eso pedía juego limpio, o sea, fair play, a las instituciones, incluyendo a la Fiscalía General de la República. Esto llevó, desde luego, a
a la reacción del fiscal Douglas Meléndez, en la cual pues pidió respeto y recordarle cuál es su función. A ver, él decía, para complementar esta pregunta, y si usted comparte esto, él decía de que esta situación podría llevar a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional Civil a entrar en un compromiso o en una responsabilidad de poder poner orden. Podía comprometerlos incluso. ¿Comparte usted esto? Bueno, no me voy a referir a las declaraciones que alguna persona o algún funcionario haya brindado, pero sí quisiera expresar la propia. La Policía Nacional Civil y toda la institucionalidad del país debemos trabajar por hacer de este próximo evento electoral de febrero del 2019 un evento en normalidad, en paz, en seguridad, y en el cual pues la decisión del pueblo salvadoreño sea la que prevalezca. En el pasado, a pesar de que los diferentes procesos han sido, digamos, en alguna medida afectados o han estado bajo la amenaza de que haya violencia, de que haya irrespeto o atentados a los participantes, hasta hoy todos los procesos se han desarrollado en una forma normal. Ha habido amenazas fuertes, sin embargo, hasta hoy no podemos decir que en El Salvador la participación política o las ideas políticas sean pues un factor de riesgo para las personas, o que en razón de su participación política o de sus ideas hayan víctimas de hechos de violencia en nuestro país. Hemos superado esa situación y nos ha costado mucho. A los salvadoreños nos ha costado mucho alcanzar un desarrollo, un sistema democrático y la consolidación de un Estado constitucional de derecho. No tenemos que retroceder en cuanto al cumplimiento de este gran objetivo del país. Insisto en que a nosotros los salvadoreños nos costó mucha sangre, mucho sacrificio en El Salvador haber logrado estos objetivos. No debemos retroceder. De forma que cada uno, desde donde está, desde sus atribuciones y competencias particulares, debe de contribuir a que esto pues se lleve a cabo. Si se llega a dar, si se llegase a dar protestas, inconformidades, los ciudadanos son libres de poderlas desarrollar. En nuestro país existen esas libertades. Y la Policía Nacional Civil no es una institución que va a reprimir tales manifestaciones o expresiones. La policía ha demostrado ya en sus 25 años de vida institucional que está en la capacidad de proteger y garantizar a los salvadoreños el libre ejercicio de estos derechos, pero también estar en la capacidad de intervenir y controlarlos en caso sea necesario. Si se llega a dar una situación de este tipo, a la institución que le va a corresponder enfrentarlo es a la policía, a ninguna otra. La Policía Nacional Civil es la que va a tener que intervenir ante una situación de este tipo. ¿Llamaría usted también entonces a las instituciones del Estado a no colocar la balanza a favor de uno para evitar lo que sería una protesta social, que ese es en fin lo que decía el ministro? ¿Llamaría usted a la cordura? Yo llamaría a todos, sobre todo a los liderazgos políticos, puesto que preocupa que en algunas declaraciones o expresiones se deja entrever cierto exhortativa o llamado incluso a que hayan manifestaciones de ciertos niveles de violencia. Algunos hacen referencia a situaciones como la de Nicaragua, como la de Honduras. No puede ser. Es decir, nuestro país vive condiciones totalmente diferentes. ¿Se suma entonces usted como ministro de Seguridad a esa preocupación que expresa el ministro Munguía Payés? Bueno, me preocupa, como ya dije, que hayan algunas personas que en sus mensajes dejan entrever como esa posibilidad e incluso hacer cierto tipo de llamado. Eso debe de finalizar.
debemos ser responsables todos y que si las muestras de descontento ante alguna decisión de alguna persona o alguna institución se dan, los salvadoreños son libres de hacerlas, pero en el marco de la ley y sin violencia ante todo, sin ningún tipo de violencia. Es decir, los salvadoreños son libres de manifestarse, de expresarse en la forma que consideren conveniente, pero dentro del marco de la ley. La Policía Nacional Civil va a garantizar y a proteger esos derechos tal como ha sido su misión constitucional y lo que ha demostrado ya en más de 25 años de vida institucional en la que le ha tocado enfrentar en diferentes periodos situaciones de ese tipo. Ministro, yo sé que usted tiene un compromiso en Catedral Metropolitana. Este día se celebra la misa en honor a la Policía Nacional Civil. Sé que tiene que correr para trasladarse. Gracias, le agradezco haberme acompañado. Sé que hay muchos temas todavía más que ampliar, como los que estamos abordando, pero vamos a tener más tiempo. Y Dios no quiera, como usted dice, que esto de alguna manera, por las inconformidades políticas que pueden haber, o el manejo como se esté dando esto, o la manipulación, vaya a desencadenar en un caos social y que nos vaya a, de alguna manera, arrastrar a todos. Más problemas en este país ya no queremos, y lo digo como ciudadano. Gracias. Confiamos en que así será, pues, y también una atenta invitación este día. Es el día que el Consejo Municipal de San Salvador ha designado como el Día de la Policía Nacional Civil. La policía en unos minutos va a desarrollar su misa en honor, pues, al Divino Salvador del Mundo en el marco de las fiestas patronales de San Salvador, y más tarde, a eso de las 9 horas, su tradicional desfile. Así que están todos invitados. Ok, felicidades. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos, seguimos hablando del tema de la seguridad y particularmente sobre el tema de los feminicidios. Recuerde que está el 5º Congreso Regional de Energía Coren 2018, del 22 al 24 de agosto en el Hotel Sheraton Presidente. El evento más importante de energía en la región, Coren 2018, de la Asociación Salvadoreña de Industriales ASI. La Asociación Salvadoreña de Industriales invita al 5º Congreso Regional de Energía Coren 2018 del 22 al 24 de agosto en el Hotel Sheraton Presidente con los temas principales. El evento más importante de energía en la región, Coren 2018. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Vive las vacaciones de agosto en los 14 parques recreativos del ISTU, con la mejor diversión acuática y natural. Entrada general, 1.50. ISTU presenta. Bueno, información importante para que usted esté muy bien enterado de cuáles son las actividades que se están llevando a cabo en los diferentes centros turísticos gracias al Instituto Salvadoreño de Turismo. Nos vamos con Karen Avilés, que siempre todas las mañanas nos tiene esa información. Karen, qué gusto saludarte, adelante. Muchísimas gracias, Ernesto. Un saludo a todas las personas que ya están disfrutando de sus vacaciones y las pueden disfrutar aún más con el sano esparcimiento familiar que vamos a encontrar en los 14 parques recreativos del Instituto Salvadoreño de Turismo y bailar con el ritmo corralero del grupo Guanaco Sólido, que estará presentándose el domingo 5 de agosto a partir de las 9 de la mañana en el Parque Acuático Los Chorros. Entrada general, $1.50 y los que entran gratis son los niños menores de 6 años y adultos mayores de 60. Disfrutemos nuestras vacaciones con el Instituto Salvadoreño de Turismo. Con esta información, regreso al estudio. Bien, gracias, Karen, y aprovecho también para recordarles a todos nuestros amigos que en estas vacaciones hay que disfrutar de todos esos bellos lugares que tenemos en el país, pero debemos también dejar limpio los lugares que visitemos. Debemos convertirnos como turistas responsables con el medio ambiente. Así es que desde ya, pues, muchísimas felicidades porque ahora somos turistas responsables. Cuidemos cada lugar que visitemos. Y desde ya, muchas felicitaciones por este periodo corto, pero muy importante que hay que aprovecharlo para vacacionar. En esta segunda parte del programa, saludo cordialmente a nuestros invitados, Julia Evelyn Martínez, exdirectora de ISDEMO y también economista y conocedora de temas del país. Gracias, Julia Evelyn, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes.
Gracias. También Ricardo Sosa, experto en temas de seguridad, criminólogo. Gracias por acompañarnos. Ricardo, qué gusto saludarte. Buenos días, un cordial saludo para todos los televidentes de Megavisión. Saludos, licenciada López, licenciada Martínez, un privilegio estar esta mañana con ustedes. A ver, antes de poder entrar a conocer puntualmente algunos aspectos que tienen que ver con las cifras que ustedes manejan sobre el tema de los feminicidios en el país, ¿cuál es digamos, la lectura general que tienen sobre lo que está pasando? Yo hacía una mención particularmente sobre el tema de feminicidios al ministro de Seguridad, si esto tiene que ver con un auge operativo, estratégico del auge delincuencial que vivimos por el tema de desaparecimiento de mujeres y lamentablemente el asesinato de estas. Y me decía ya en varias oportunidades, lo que sucede es que hoy se conocen más de estos casos, pero es una tendencia que siempre hemos tenido en nuestro medio. Pero a ver, ¿cuál es el análisis que ustedes tienen en general sobre este tema? Bueno, yo sí creo que comienzo planteando que sí coincido con lo que el ministro señala, que la existencia de violencia de género contra las mujeres y de feminicidios, estos asesinatos violentos de mujeres que se realizan en el marco de una relación asimétrica de poder y son cometidos por hombres, porque no son mujeres matando mujeres, sino que son hombres matando hombres, es un fenómeno estructural que corresponde a lo que conocemos como el sistema cultural del patriarcado, en donde se cree que los hombres tienen el derecho de ejercer control y por tanto violencia contra las mujeres, y esto no es algo novedoso, sino que ha sido una constante en la historia de nuestro país. Lamentablemente ha estado invisibilizado, sin cobertura en los medios de comunicación, muy pocos, incluso todavía muy pocos programas de entrevistas o programas de opinión como este abordan con seriedad el problema, y lo que está ocurriendo sí es que se ha como incrementado el nivel de crueldad, el nivel de saña con el cual se cometen, ¿verdad? Y algunas también mujeres que han sido víctimas de estos feminicidios o de esta violencia de género en general, son mujeres pues que con cierto nivel, con cierto estatus económico y social, incluso político, y eso también ha llevado a que se le dé más cobertura mediática, pero sí es un fenómeno estructural. No es que se esté incrementando, sino que se está visibilizando más. Interesante. Vamos a ver, Ricardo, tú también has hecho muchos estudios alrededor de estos temas. ¿Cuál es digamos, el valor agregado que le das a este contexto? Yo creo que la licenciada Martínez ha hecho una excelente exposición como de los antecedentes sobre la violencia contra la mujer, y hay que decir de que hay que partir del inicio en cuanto al término, en cuanto a la corriente internacional criminológica. Lo que se habla es del término femicidio. Y en El Salvador, en una situación extraña, en el 2012 la Asamblea Legislativa decidió establecer la palabra feminicidio, la cual involucra una negligencia e involucramiento del Estado. Pero la ley así quedó, decidieron dejarlo de esa manera, pero en el contexto internacional nadie te va a preguntar cuántos feminicidios tiene en El Salvador. Claro. Se habla de femicidio, y eso es importante hacer la aclaración, que por aspecto legal y que en El Salvador no existe el término femicidio, vamos a referirnos en esta oportunidad a la palabra feminicidio. Y es precisamente en 1970 cuando Diana Roussel expone magistralmente y comienza toda una lucha y una serie de batallas jurídicas, legales a nivel mundial para posicionar esta palabra, que ya el término femicidio como tal surgió en una obra teatral hace más de 200 años, pero es después de la Segunda Guerra Mundial cuando la victimología como parte de la criminología comienza a posicionar al centro a la víctima, y en este caso a la mujer. Usualmente la criminología había cometido un error estructural desde sus inicios en posicionar al victimario al centro de todo el estudio. Pero luego de la Segunda Guerra Mundial
comienzan los estudios y la profesionalización de la victimología, ubicando al centro a la víctima en el contexto general. Y hay que decir que la violencia contra la mujer en El Salvador y en el mundo es ancestral, tiene muchos siglos, prácticamente casi desde la fundación de la vida del ser humano. Las expresiones de violencia contra la mujer han estado presentes desde los tiempos incluso de la cultura israelita, que fue para los cristianos, consideramos pues que es el surgimiento de la raza humana. En ese sentido, expresar que la palabra feminicidio, como ha sido considerada, tiene un aspecto público y político. Esas fueron las intenciones de todas estas mujeres que lucharon jurídicamente por posicionar el término. Y esa exposición política y pública del feminicidio no se da en el 2012 con la aprobación de la ley, ni en el 2010 cuando surgió los primeros estadios del anteproyecto de ley, sino que es hasta abril del 2018 cuando esas dos etapas del feminicidio se cumplen en El Salvador con el asesinato de la periodista de la prensa gráfica. Desde ahí se marca un antes y un después, pero cuando vemos a la luz estadística, el año 2015, 2016 y 2017 cerraron con 1.4 feminicidios diarios y en los primeros 212 días de este año el promedio ha disminuido a 1 feminicidio diario. ¿Y qué es lo que podría parar esta tendencia que ahora conocemos más abiertamente? El trabajar en el tema de prevención o en el castigo directamente a partir del endurecimiento de las leyes. Quisiera plantearles este tema porque recientemente en una declaración que hiciera Monseñor Escobar Alas, arzobispo de San Salvador, él decía, quien le ponga encima la mano a una mujer debería de recibir un castigo severo. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, desde luego, vamos a hablar sobre este aspecto importante. Y quiero aprovechar también siempre recordarles a nuestros amigos que recuerden que estamos transmitiendo en vivo este día, llevándoles a ustedes los diferentes ángulos de este tema que obviamente preocupa mucho a los salvadoreños. Y es precisamente el auge delincuencial y la forma en cómo está siendo abordado y tratado por las autoridades. Vamos a, desde luego, como siempre, a recordarles también que la Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI, está invitando al 5º Congreso Regional de Energía Corén 2018. Y también recordarles a ustedes que en estas vacaciones, al disfrutar de los lindos lugares que tenemos en El Salvador, debemos dejar limpio el sitio que visitemos. Desde ya, pues, debemos de convertirnos en turistas responsables. Cuidemos cada lugar que visitemos. Una pausa y volvemos. Vive las vacaciones de agosto en los 14 parques recreativos del ISTU, con la mejor diversión acuática y natural. Entrada general, 1.50. ISTU presentó. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Nuevamente recuerde que estas vacaciones hay que disfrutarlas a plenitud. Hay que disfrutarlas con la familia, hay que salir a la playa, a la montaña, donde usted quiera. Pero también tome en consideración la recomendación que hacen las autoridades. ¿Cuál es? La de que cuando visitemos estos lugares y nos vayamos, dejémoslos completamente limpios. Es decir, seamos amigables con el medio ambiente y por supuesto también convirtámonos en turistas responsables. Se lo recomienda desde luego Corsatur. Continuamos en este análisis con Julia Evelyn y por supuesto también con Ricardo Sosa. Ricardo, por cierto, tú escribiste un artículo reciente en la prensa gráfica que hablabas sobre el perfil del hombre agresor en el caso muy típico de los casos de feminicidios. Es un tema que ya lo vamos a abordar. Sí, a ver, había una reacción ahí que me gustaría saber, Julia Evelyn.
¿qué es primero, la prevención o el castigo duro para poder atender este flagelo que está viviendo el país? En primer lugar, creo que previo a todo eso, creo que el primer paso es la toma de conciencia como sociedad y como Estado de la existencia de este fenómeno y de las causas estructurales y de las instituciones que somos responsables, o las instituciones que son responsables del proceso de socialización de género, que hace que los niños desde muy temprano comiencen a sentirse superiores a las mujeres y con el derecho a poder golpear a las mujeres o de oprimir a las mujeres, y también este mismo proceso de socialización de género que hace que las niñas desde muy temprano, casi desde que nacen, aprendan a sentirse inferiores a los hombres y a sentir que los hombres tienen derechos sobre sus cuerpos y tienen derechos sobre sus vidas. Porque mientras como sociedad no tomemos conciencia de que esto no es una cuestión de que algunos hombres o porque toman o porque son pobres o porque son incultos o porque son malas personas, no, sino que este es un mal social. Digamos, el feminicidio, la violencia de género es un mal que se transmite socialmente a través de esto que se llama proceso de socialización. Y aquí yo, con el respeto que merece, pero yo cuando una institución como la Iglesia Católica y su representante, el arzobispo de San Salvador, dice que deberían de tener los máximos castigos las mujeres, un hombre que levante la mano a una mujer, me parece que ahí eso es parte del problema, porque no es reconocer que la Iglesia Católica, que la religión católica es una de las instituciones más patriarcales y que socializan a las personas desde pequeñas en la realización de roles tradicionales femeninos y masculinos y en el sometimiento, en la sumisión de las mujeres y en el establecer que el hombre es la cabeza de la familia, que el hombre es el que domina en la relación y que las mujeres deben de someterse a la voluntad de los hombres. Entonces, claro, después a las entidades como la Iglesia Católica no toman conciencia de que en sus homilías, en sus ritos, en su lenguaje, en sus tradiciones, transmiten esa desigualdad de género y entonces lo consideran que así es, que es normal. Pero después el problema es que después ya no les gusta, porque no les gusta cuando las mujeres son violadas, cuando son asesinadas, y entonces ahí incluso por hombres que son muy buenos cristianos, que son muy buenos católicos. Pero él entonces, habla de castigo severo y pues, era el punto clave que yo claro, hacía de comparación. por ¿Qué eso. es primero, la prevención o hablamos de...? Primero es la toma de conciencia y luego paralelamente trabajamos en la prevención y trabajamos y deberíamos de trabajar también en la sanción. Mujeres no denuncian que son víctimas de acoso sexual en el transporte público. Porque es algo cultural. Mire, por varias razones. En primer lugar, porque es cultural. Las mujeres desde muy pequeñas se nos acostumbra que debemos de acostumbrarnos o que es algo normal que nos acosen en la calle, que nos acosen en la escuela, que nos acosen en los lugares, en los sitios laborales, que nos acosen en la iglesia, que nos acosen en todas partes. Entonces, primero... Se vuelve algo cotidiano. Se vuelve cotidiano y entonces una mujer normal debe asumir que así son las cosas. Bueno, eso es una cuestión. Y en segundo lugar, una mujer puede tener ya una toma de conciencia mediante todos estos procesos de capacitación y de sensibilización, las leyes que dice denuncia. Entonces, porque a las mujeres consideramos que no es normal, entonces vamos a denunciar a la policía, vamos a denunciar, no sé, al cuerpo de agentes metropolitanos, a los gestores de tránsito, a quién podríamos llamar la atención. Y esto es lo primero que como reaccionan es con incredulidad. Pero dice, si eso no es un delito grave, pero si eso no es normal, señorita, usted está, pero si es un piropo el que le han dado, usted debería sentirse halagada. Hay una experiencia de una colega periodista claro que fue eso lo que le dijeron. Y a mí bueno, yo ahora porque ya estoy mayor, pero yo en mi juventud... ¿Le pasó también eso? También en mi muy lejana juventud, bueno, me pasaba. Y entonces, y cuando yo reaccionaba, mire, si incluso cuando yo fui funcionaria del gobierno, directora del Instituto Salvadoreño del Desarrollo de la Mujer, yo recuerdo que en más de algún gabinete económico y social yo sufrí acoso. Ok, vamos a ver. Ricardo,
Cuéntanos un poco sobre ese, digamos, doble escenario, en cuanto a la prevención y al tema de la dureza con la que debe de tratarse estos casos. Pero también en medio hay un parte que tiene que ver con la denuncia, que creo que es importante también colocarlo en este análisis. Bueno, yo considero de que en este caso las iglesias cristianas, católica y evangélica tiene una alta responsabilidad, porque ante la denuncia formal en sede fiscal o policial, son los pastores, son los sacerdotes, son los consejeros espirituales los que reciben el primer aviso de que esta mujer está siendo violentada en cualquiera de sus expresiones de violencia. Hay que recordar que la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia reconoce en este momento 7 modalidades o expresiones de violencia, y en este momento ya en la Asamblea Legislativa se encuentran 2 propuestas para incorporar la violencia política y la violencia obstétrica. Esas son las 2 nuevas propuestas que existen para incorporar a la ley. Pero en ese contexto creo de que las iglesias tienen un papel fundamental, porque realmente se ha acostumbrado a generar un rol o un estereotipo de cuál es el tipo de mujer que tiene que existir dentro de la iglesia. Y atribuyéndole incluso a Dios mismo ciertas actitudes o ciertas conductas que nada tienen que ver con estos aspectos. Creo que no puede continuar este esquema. Lastimosamente en El Salvador, en las últimas décadas, tanto los sacerdotes como los pastores han llevado la voz de mando en materia de seguridad y otras áreas relacionadas. No puede ser, porque cada quien tiene que dedicarse a su rol. Puede brindar una opinión, pero no hacerlo con suficiente criterio técnico, y creo que la iglesia debe de asumir su papel en El Salvador en el sentido de poder formar, poder educar y poder decirle a una mujer que tiene derecho a una vida libre de violencia y que tienen que trabajar estos líderes espirituales en la identidad de la mujer para poder generarle esa expectativa que tiene derecho a establecer una denuncia, tiene derecho a salvaguardar su vida y la de sus hijos, y que esta especie de protección temporal que también la brinda la ley no implica una separación o un divorcio en el día 1, sino que es un compás de espera que ya la ley establece que son 90 días para poder buscar ayuda, para que el hombre, si tiene la intención de poder tener un proceso en el cual él pueda recibir la asistencia, lo haga, pero con la cobertura. Y ahí creo que hay mucho tema que hacer, porque se quiere discriminar que el hombre feminicida o el hombre violento es una especie de excepción a la sociedad salvadoreña y forma parte de nuestra sociedad que tiene estos patrones machistas, androcéntricos, en el cual la figura ha sido de rendir un culto al hombre, y todos necesitamos tener estos procesos de nueva masculinidad como los indica la técnica criminológica. Creo que es importante el que podamos caminar en materia de prevención, de educación, de disuasión del delito y llamar a las cosas como son. También es importante que la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil nos den a conocer y divulguen la política de persecución penal de expresiones de violencia contra la mujer y puntualmente del feminicidio. Pero también hay otros aspectos en los cuales hay que trabajar, Ernesto. Usted decía la denuncia, el proceso de denuncia es un tema que tiene una deuda el Estado salvadoreño, no solo con las expresiones de violencia y feminicidio. El tema de la denuncia tiene que ver con lo que es conocido en las encuestas de victimización como la cifra negra. Por lo tanto, es importante que el Estado salvadoreño en este momento aproveche el tema político y del feminicidio, la exposición mediática, para tomar verdaderas decisiones y correcciones. Y yo en ese sentido lo he plasmado también en mis editoriales, porque durante 11 años, Ernesto, he estudiado el tema de la violencia y las expresiones contra la mujer. Y cada día en El Salvador ha sido asesinada una mujer en los últimos 11 años. Por eso este tema lo menos tiene es que son delitos de la privacidad o delitos de alcoba. Esto fue una situación que surge desde la terminología de la jerga jurídica y del espacio de comunicaciones, en el cual en ese patrón de hace más de 300 años
se consideraba, y todavía lo es, que se considera una cosa a la mujer y se le da el valor en ese momento como que era un animal, como que era una finca, como que era una propiedad. Y cuando surgían algunas modalidades relacionadas a infidelidades, se decía y se le atribuía al hombre el autoproclamarse con el derecho sobre la mujer y le quitaba la vida a la mujer y comenzaron a denominarse como crímenes pasionales o delitos pasionales. De honor también. De honor. Y tratando de establecer que los crímenes de odio contra la mujer tienen que ver con celos. Nada más alejado de la técnica criminológica. ¿Qué recomendaciones, si hacen ustedes por honor al tiempo, voy a hacer la pausa, la última la están pidiendo, qué recomendaciones y qué expectativas tienen ustedes de cara a lo que se puede esperar sobre este tema, que es preocupante, y lo que estén planteando los candidatos presidenciales? Voy a elevar un poco el tono a ese nivel, porque es importante también saber qué proponen los candidatos presidenciales, ahora que ya tenemos definido 4 por ahí. Vamos a la pausa, gracias. Recuerde, si usted visita un lugar turístico en esta vacación, disfrútelo al máximo, ¿sí? Visite esos lindos lugares que tenemos en El Salvador, pero debemos dejar limpio el sitio que visitemos, porque ahora somos turistas responsables. Cuidemos cada lugar que visitemos. Felices vacaciones, le desea Corsa Tour. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Julia Evelyn, aprovechando estos minutos, quisiera que ahorráramos. ¿Qué expectativas tienen ustedes con relación a este flagelo, a este problema que obviamente es crítico, sobre todo por el índice o la estadística como tal, frente a este escenario electoral que viene? 4 candidatos presidenciales, ¿qué se espera? ¿Qué podemos esperar de este proceso que se avecina? Al menos de los 4 candidatos presidenciales que yo conozco, de ahí yo no puedo esperar nada. Son personas que incluso en algún momento han sido señalados por expresiones de violencia hacia la mujer. Entonces, ¿qué se va a esperar de estas personas? Entonces, yo de los candidatos presidenciales no mucho, pero yo sí quisiera, mi expectativa es hacia el Estado, porque el Estado lo forman más que el Ejecutivo o las personas que están alrededor de los presidentes, Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia. Yo sí esperaría, mi expectativa es que a partir, digamos, de esta toma de conciencia y de esta mayor visibilización de los femicidios, porque esa es la palabra correcta, de los femicidios que ocurren en El Salvador y de las violencias contra las mujeres que se transmiten, que posteriormente se convierten en asesinatos de mujeres, yo esperaría que canalizaran más recursos e infraestructura para prevenir tanto los feminicidios como también para prevenir la violencia de género. No es posible que en El Salvador solamente exista un albergue a nivel nacional que está gestionado por el ISDEMO y que solo tiene capacidad para albergar a 30 mujeres en condiciones de mucha precariedad de vida. La Ley Especial Integral para una vida libre de la violencia dice que tienen que haber casas de resguardo, casas de acogida, que deben de haberse soluciones diseñadas para cada caso para evitar que esa violencia que se denuncia se pueda llegar después a un femicidio o también para que las mujeres puedan salir de ellas y sus hijos e hijas puedan salir de esa escalada de violencia. Entonces necesitaríamos fortalecer los recursos de la Fiscalía, de la PNC, del ISDEMO, tanto en recursos humanos calificados, concientizados sobre este tema, como también para recursos también de infraestructura para que las denuncias se puedan traducir en protección real del Estado para las mujeres que se decidan a denunciar. Y de los medios de comunicación, pues yo lo que espero es que repliquen que programas como esto, que la importancia que se le da al femicidio se coloque en la agenda de los debates cotidianos,
no solo de vez en cuando no hay espacio, ¿verdad? Hablemos de feminicidio, sino que sea un tema fundamental en la agenda televisiva, en la agenda mediática, y que pero que no se analice de manera sensacionalista, sino que se analice de manera muy responsable, muy profunda y sobre todo buscando alternativas. Ricardo, con ese mismo énfasis también voy a sumar otro elemento. El fiscal Douglas Meléndez hacía ver que hay poca profesionalización también dentro de la corporación policial para poder atender el tema del que estamos hablando esta mañana. Bueno, pero también dentro de la fiscalía, perdón. Sí, yo creo, Ernesto, de que... se necesita reforzar varios frentes en este tema. Lastimosamente, en los pocos minutos que tenemos, no puedo hacer una exposición, por lo menos de mi visión, de mis sugerencias, que son 15 puntualmente, pero vamos a tratar de exponer las principales. Lo primero es que debe de existir una ley de protección hacia la mujer, que eso es una deuda que tenemos pendiente. El segundo aspecto tiene que ver con las deudas que se tienen con la LEIV. Hay una serie de deudas todavía de parte del Estado. La LEIV es un excelente instrumento, es una ley de segunda generación y es un instrumento moderno y que tiene vigencia a nivel de toda Latinoamérica. El tercer aspecto yo evaluaría que se debe de aprovechar este momento el Estado salvadoreño para lograr integrar y para lograr poder hacer que todas las instituciones puedan unirse y no hacer esfuerzos dispersos, porque también sale mucho más caro que cada institución esté tratando de desarrollar sus planes. La línea de atención que tiene el ISDEMU es una muy buena iniciativa. Lastimosamente solo funciona en horas hábiles. Creo que debe de haber un refuerzo presupuestario para que se puedan habilitar más troncales y que sea de cobertura 24 horas. La mayoría de violencia intrafamiliar se da después de las 5 de la tarde hasta horas de la madrugada. Por lo tanto, necesitamos como Estado posicionar ese tema. También, sin duda, hay un refuerzo que necesita la Fiscalía General de la República porque ha respondido contundentemente con la creación de una dirección especial de violencia contra la mujer con 4 coordinaciones especiales. Pero si no tiene los recursos, no puede cumplir su proyecto de habilitar los centros de denuncia y de atención. En el caso de la Policía Nacional Civil, desde el año 2012 se establecieron las sedes Unimujer UDAC, que son un modelo a nivel de Latinoamérica y mundial. Lo que se necesita es, en este momento, hasta este día, tenemos 31 sedes, potenciar como Estado para que no se cierre con 4 más como es el programa, sino que se busque la cooperación internacional, se busque el refuerzo para poder habilitar por lo menos este año 40 sedes y el próximo año 10 sedes más. Okay. Necesitas tener una infraestructura para poder, llamémosle, visualizar y ampliar... y recursos humanos. Y recursos. Porque si no, también está el tema de la impunidad. Yo creo que solamente el 10% de los femicidios aproximadamente terminan en una condena. Y lo mismo y mucha impunidad también en los casos de violencia de género. Entonces eso no solamente es debilidad de la PNC, sino que también de la Fiscalía y del sistema judicial. Ok, el reto es grande, el tiempo se me fue, quiero agradecerles y desearles muchas felicidades en este periodo vacacional corto, pero ahí vamos. Gracias, Ricardo, te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Ernesto, felicidades por este espacio. Gracias también, Julia Evelyn. Muchas gracias, buenos días. Por mi parte, esto es todo por hoy. Si Dios lo permite, nos estaremos siempre viendo acá en Megavisión. Gracias por sintonizarnos. Recuerden ser turistas responsables. Pásenla bien y, como siempre, recuerden también lo importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.